Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb, donde pueden dejarnos todos sus comentarios y preguntas. También para nuestra especialista del día de hoy, cómo pasan ese tiempo en casa y también cómo hacen los padres para regular ese tiempo de pantalla con sus hijos, las dudas que tienen. Y como decíamos, bueno, hemos evaluado diferentes tips para los padres aplicar en esta temporada de vacaciones. Y como decíamos, no es algo que solo aplicas en la temporada de vacaciones, sino es durante toda la crianza de los niños y de los adolescentes, porque al final, bueno, eso ayuda a cultivar cada uno de los hábitos. Y ya para ir de alguna forma detallando esos tips y esas recomendaciones para los padres, iba a mencionar de esta especialista Roberta Paires. Ella mencionaba algunos tips que decían no utilizar las pantallas a la hora de cuidar los niños, que era parte de lo que mencionabas, donde, bueno, puede ser un alivio, pero al final hay que regular cómo el tiempo que pasas. Ella decía, esto puede ofrecer un alivio a corto plazo, pero puede causar problemas a largo plazo. Entonces hay que evaluar allí cómo cuidamos a los niños. No dejes que los niños usen las pantallas para lidiar con sus emociones. ¿Cómo aplica esto? Porque entonces, bueno, el niño llora, llora, quiero, y entonces, bueno, al final el padre cede. ¿Cómo manejarlo? Porque es Claro, complejo. claro, y fíjate que eso al final es como cuando uno está limpiando la casa y tú decides meter el polvo debajo de la alfombra. O sea, lo malo no son las emociones, el sentir determinada emoción, todas tienen una función, todas tienen una información y más, sobre todo cuando hablamos de niños, de adolescentes, que todavía ese tema de la regulación emocional, bueno, de nuevo, si hay adultos que todavía les cuesta, ¿no? Regular la rabia, la tristeza, el miedo, la frustración, imagínate pues personas que todavía están en ese desarrollo. Claro, están Entonces, desarrollándose. el tema no es sentir las emociones, sino que cuando somos padres y de pronto decimos, bueno, ya no sé cómo ayudarlo a gestionar esto, voy a ceder dándole la pantalla para que ponga tal video que yo sé que el bebé o el niño o el adolescente queda embobado viendo ese video y pues ya dejó de llorar. Para mí es un alivio momentáneo, pero ¿qué estoy haciendo allí? No le estoy permitiendo, uno, conectar con la emoción que está sintiendo. Y por eso hay adultos en su día a día que se despiertan con una emoción en particular, no se paran ni siquiera a decir, bueno, ¿qué estoy Claro. sintiendo? O sea, ¿qué me está pasando? No, yo arranco mi día, me llevo todo por delante, si tengo rabia Y que y la pague me el la otro. pago contigo cuando tú no tienes nada que ver, porque yo no aprendí a frenar un momento, identificar qué es lo que estoy sintiendo y como segundo paso, o sea, no los ayudamos a conectar con lo que están sintiendo y muchísimo menos a manejar lo que estamos sintiendo. Lo malo no es lo que siento, lo que puede ser perjudicial es qué hago yo con eso. Si mediante la rabia o por la rabia que yo puedo estar sintiendo en un momento determinado, yo lanzo esta mesa por los aires o me tengo que ir a esconder o tengo que hacer cosas que no son saludables, sino más bien perjudiciales para mí principalmente o para los que me rodean, allí hay una equivocación. Igual que con la tristeza, que con el miedo, que con lo que sea. Entonces, desde pequeños, o sea, a veces uno cree que las emociones no son cosas de niños porque no saben cómo gestionarlas y más bien todo lo contrario. Desde esa etapa es que yo tengo que enseñarles qué estoy sintiendo, identificar si lo que siento es tristeza, es rabia, es miedo, es frustración, es angustia, es soledad, de toda la gama de emociones tan complejas que hay, desde chiquitos yo puedo enseñárselos a identificar lo que es, Claro, cómo lo saber vivo, cómo manejarlas, se expresa, gestionarlas. ¿no? Porque no tienen por qué saber o por qué tener esa información desde pequeños. Y allí, partiendo de esa identificación, es que ellos van a aprender a expresar, mamá, siento esto, papá, me siento bravo, hermano, me siento triste, maestra, me siento frustrado. Y entonces nosotros como adultos poder enseñarles todas las posibles herramientas o alternativas que tienen para canalizar las emociones. La canalización de las emociones no es cosa de adultos. A veces uno cree que la regulación o la autorregulación viene como un manto sagrado, pum, a los 18 cuando ya eres adulto. Y pretendemos y esperamos eso de ellos, cuando a lo largo del desarrollo a lo mejor faltó pues ese acompañamiento o ese entrenamiento, porque eso es una habilidad que se entrena. Entonces, el que de pronto cuando el niño está llorando o cuando algo le pasó, se cayó, se hizo daño y se asustó y llora, o se pegó y le duele, o está frustrado, o se siente humillado y llora, o se molesta, o se irrita, y yo le digo, ya, mi amor, toma, mira, aquí, ¿quieres que te ponga, no sé, las payasitas, lo que sea? Toma, ve tus payasitas. Y él se queda ahí tranquilo y Y se le todo se pasa lo que olvidó. tenía. Ajá. Pero es, o sea, un pañito de agua tibia, o como te decía, es meter el polvo debajo de la alfombra, porque las emociones están allí. Y cuando no tenga la tableta a la mano
o cuando no tenga internet para ver lo que sea que me ayude a mí a tranquilizarme momentáneamente, o cuando incluso haya un problema que yo tenga como adulto que resolver, porque es mi responsabilidad, y yo simple y llanamente no sepa cómo lidiar con esa emoción, imagínate tú cómo voy a yo resolver un problema en mi trabajo, o con mi pareja, o con mi familia. O sea, no voy a tener esas herramientas, porque las emociones son la base de todo. O sea, si yo me dejo dominar por esas emociones y más bien necesito un elemento externo, como un celular, una tableta, o lo que sea, para calmarme y después poder accionar, pues imagínate, hay algo ahí que nos está controlando en vez de nosotros controlar lo que sentimos. Entonces ahí está la diferencia, y una recomendación importantísima que siempre hacemos es esa, o sea, no permitir que enviemos el mensaje de, bueno, la manera de calmarte siempre va a ser esto. O sea, enseñarles que hay muchas otras herramientas que dependen única y exclusivamente de ellos. La respiración, inclusive llorar, porque a Claro, veces hay hasta momentos donde coartar, necesitan. claro, muchas veces coartamos esa necesidad de llorar, y no, llorar es una conducta que puede ser muy normal. Entonces, muchas otras vías existen para canalizar las emociones, solo que, bueno, hay veces que la tableta o el teléfono pues resulta más rápido o resulta más fácil. Claro Pero que- tenemos que tener muy consciente el daño que a veces pudiera eso generar. Y avanzando en cada una de esas medidas, también mencionaba establecer reglas y utilizar controles parentales. Lo que Claro. decías también como de, bueno, mencionaba mantener reglas consistentes, ayuda a los niños a saber qué esperar y facilita el cumplimiento de los límites. Lo que decía, eso tiene que mantenerse y tiene que tener las horas establecidas. Bueno, si vas a utilizar el teléfono 1 hora al día para un adolescente, es como, bueno, establecido 1 hora al día y cumplirse todas las semanas. Claro. Entonces es como una rutina que mantienes. Eso es importantísimo, y sobre todo la manera en la que establecemos esos acuerdos, porque, a ver, con los niños chiquitos quizás es un poco más fácil decir, bueno, tú puedes usar el teléfono o la tablet de tal hora a tal hora, y mientras más pequeños sean, o dependiendo también de la personalidad del niño, pues cederán con más facilidad. Pero eso no va a durar siempre, porque hay una etapa que se llama adolescencia o incluso preadolescencia, que además cada vez pareciera que se vuelven adolescentes más temprano, porque bueno, yo Claro. cuando recordaba que tenía 12 años, pues yo era una niña todavía casi, y ahorita los niños pues van creciendo como con más rapidez, también por esta información que reciben de tantas fuentes, y pues con más rapidez o más pronto van a querer usar estas redes. Entonces, cuando llegan a esta etapa en donde ya papá y mamá no lo saben todo, sino que bueno, ya papá y mamá pues no saben nada y yo soy el que se las sabe todas, pues con más frecuencia va a pasar que él quiera retar estos acuerdos o estos límites si se los ponemos mediante la imposición, o no damos cabida a que ellos digan cómo se sienten con esto. No significa que ellos van a dictar cuándo, cómo y de qué manera van a usar el teléfono, y uno como padre va a decir, bueno, está bien, hijo. No, pero lo más recomendable es que esas son cosas que se puedan establecer en consenso. Hemos visto ahora también en las redes sociales eso, de padres que leen quizás una especie de, sí, de acuerdo, incluso firmado, donde establece las medidas exactas, por ejemplo, de si le van a dar un teléfono a uno de sus hijos, es como, bueno, el uso va a ser este, si pasa esto Claro. o no lo usas o hay una sanción, esto va a ocurrir. También, ¿cómo recomiendas eso en ese sentido, de hacerlo de pronto escrito o explicárselo a los niños, quizás cuál sería la mejor Sí, recomendación? mira, lo de escribirlo o firmar, a ver, es una alternativa que puede funcionar para distintos casos, que lo que busca es, bueno, como dejar como bien explícito que es un compromiso de los dos. A veces no tiene ni que ser necesario el tema de la firma o de establecer un contrato, porque en la medida en que tú involucres al chamo, al niño o al adolescente en el establecimiento de esos acuerdos, que no tiene necesariamente, como ya mencionábamos, que ser que él los va a construir desde cero, es llegar a acuerdos dirigidos por ti. Es decir, no es cuánto tiempo al día vas a querer tú usar el teléfono, no, es, mira, puedes usar el teléfono de 1 hora a 2 horas al día. ¿Quieres dividirlas? ¿Quieres usarlo 1 hora cuando llegues de clases y otra hora más tarde? ¿Quieres usar las 2 horas juntas? ¿Quieres dividirlo en teléfono y televisión o quieres usar el mismo aparato? Es decir, tú, entendiendo que hay variedad de opciones que pueden seguir siendo saludables, ofrecérselas y que él pueda decir con cuál se siente más cómodo, cuando Claro, esas desde esa diferencias perspectiva. no van a generar, digamos, una consecuencia trascendental. Esa simple conducta, esa herramienta de la negociación, entre comillas, y de la capacidad de participar que le estamos ofreciendo a nuestro hijo,
puede marcar la diferencia en que él se comprometa a seguir o no ese acuerdo. Y por supuesto que la explicación que le podamos dar, mira, esto lo estamos haciendo porque que uses el teléfono muchas horas al día puede hacer que tú te empieces a sentir mal, que no duermas bien, que no comas bien, que la vida se nos desordene, que no tengas tiempo para pasear o para jugar conmigo o para salir a comernos un helado juntos. O sea, explicarle el por qué en vez de usar el porque yo lo digo y punto, puede ser nuestro aliado, puede ser algo que usemos a favor. Porque no es lo mismo que yo tenga que seguir una regla entendiendo el por qué, que seguir una regla porque haya algo superior que me la impone, porque cuando ese algo superior ya no esté, entonces yo voy a incumplir esa norma y eso no es lo que queremos. Nos corresponde ir a la pausa, pero antes me gustaría terminar de definir dos de los puntos que quedaban, porque también mencionaban las recomendaciones. Está bien decirle no a tus hijos y no necesita ser justo, porque para muchos padres es como, bueno, no puedo decirle que no, y también a la hora de ser justo porque quizás tengo hijos de diferentes edades y si el adolescente ya tiene un teléfono, entonces quizás el pequeño también debería tenerlo uno. Entonces también eso, para cerrar, recomendarle a los padres de, bueno, está bien decirle que no y cómo aprender a que no necesariamente el ser justo es lo que aplica, claro, desde la perspectiva que tiene de pronto el padre. Así es, sí, totalmente. Uno tiene que saber que hay momentos en donde la negociación no cabe y el tema de decir no, no hay que satanizarlo, simple y llanamente es saber que si voy a decir que no, porque es lo que conviene, porque es lo beneficioso para el desarrollo de mi niño, pues buscar la mayor cantidad de alternativas. Mira, hijo, estás pequeño todavía, tu hermano tiene un teléfono porque es más grande que tú, cuando tú tengas esa edad quizás también lo vas a tener, pero podemos buscar otra cosa que a ti también te llame la atención. Podemos hacer actividades juntos o te puedo prestar el mío si lo usamos juntos los dos. ¿Qué quieres ver en el teléfono? Este teléfono no va a ser tuyo, pero si tú quieres ver un video el que yo pueda elegir también contigo, pues podemos ver un video juntos con mi supervisión, porque también es eso, ¿no? O sea, entender que la idea no es invadir el espacio de los chamos, sino supervisar, permitiendo cierto espacio, pero que cuando toca, pues decir que no o no permitir algo en un momento determinado, pues seguimos siendo la autoridad y si lo hacemos con calidez y con respeto, pues no hay que sentirnos culpables porque al final el efecto de ese no va a ser positivo en el futuro. Así es, un no que termina siendo un sí para otras cosas en el futuro. Nos vamos a la pausa, regreso y seguimos con más argumentos.